Hola, hoy hablaremos del modelo de evaluación y gestión de riesgos a la salud para agentes contaminantes ambientales o genobióticos en general, tema que se ve dentro de la asignatura Técnicas Básicas de Ecotoxicología y esperamos sea de tu interés. Inicialmente debemos partir de dos definiciones, riesgo y peligro. El peligro es la capacidad inherente que tiene cualquier compuesto de causar un daño, mientras que el riesgo se asocia con la probabilidad de que se ejerce ese daño en ciertas condiciones o situaciones de la vida real. Por otra parte, también debemos definir que hay dos tipos de riesgos, los riesgos voluntarios y los riesgos involuntarios. Los primeros son la consecuencia de las acciones tomadas por nuestras decisiones, mientras que los segundos son dependiendo de situaciones incontroladas en el lugar donde vivimos. Ahí debemos entender que hay algunas actividades que pueden aumentar el riesgo a una morbilidad o mortalidad. Si este es en un valor arriba de 1 en 1.000.000, son de alto riesgo peligroso según la Agencia de Protección Ambiental, EPA. Por ejemplo, fumar de 1 a 4 cigarrillos al día puede aumentar la probabilidad de una enfermedad cardiovascular o de un proceso cancerígeno. Para establecer un valor del riesgo se establece la magnitud del riesgo, que se establece a través de la función del peligro por el sitio donde se encuentran, la capacidad de daño que tiene la sustancia y la magnitud de la exposición relacionada con los tiempos, la frecuencia y las concentraciones de los mismos. Para establecer una evaluación se requiere de un método confiable. Este método debe de tener las siguientes características. Primero, debe estar bien definido y ser sistematizado. Requiere de bases de datos accesibles y sólidas, datos que sean confiables y completos, a pesar de que a veces la información suele ser limitada. Estos datos deben poder establecer juicios de valor a partir de establecer la exposición o el contacto a un compuesto y deben incluir datos de incertidumbre para afinar su interpretación. La técnica propuesta se denomina técnica TER, técnica de evaluación rápida, que basa en solo datos reportados y para ello se debe establecer tanto el nivel como la temporalidad de los datos con los que se puede trabajar y con los que no se puede trabajar. Como punto inicial en un proceso de evaluación se requieren tres variables al menos: una matriz ambiental sobre la cual vamos a trabajar, una población que esté expuesta a un agente químico y el agente químico en cuestión que querramos evaluar y que se denomina agente químico peligroso. Los cuatro primeros pasos, según la evaluación de riesgos de la Agencia de Protección Ambiental, son los siguientes. 1. Hay que identificar y caracterizar los peligros, que consisten en conocer el agente químico peligroso. 2. Establecer las variables de la evaluación de la exposición para saber si hay o no hay una exposición. Y 3. Una relación entre la concentración y los efectos. La suma de estos tres permitiría establecer el potencial de riesgo a la salud. Analicémoslos más profundamente. El primero, ¿sí?, que es la identificación del agente químico peligroso. Aquí nos basamos en el uso de herramientas como son la química analítica y podemos establecer de manera directa la presencia y concentración de un agente químico. Pero también podemos trabajar con datos bibliográficos que nos puedan permitir inferir su presencia a través de su uso, consumo o liberación en el ambiente. Una vez que se identifica, podemos caracterizar este peligro. Para caracterizar el peligro partimos de su concentración. Si esta concentración se compara contra una norma ambiental, hablamos de un cociente de peligro ambiental y valores por arriba de 1 nos dirían que hay una peligrosidad. También si lo comparamos con pautas sanitarias, ¿sí?, tendremos el cociente de peligro a la salud, lo cual también nos permitiría saber qué tan peligroso es estar expuestos a estos compuestos en el enfoque sanitario. Se pueden sacar valores complementarios como las pautas de evaluación ambiental conocidas como MEC, que permiten establecer cuál es el contaminante crítico. Se puede también establecer el valor de riesgo acumulado cuando hay más de un contaminante y además se pueden identificar propiedades físicas y químicas relevantes para la peligrosidad, que le confieran valores ambientales importantes como la permanencia y la cinética ambiental. Como siguiente paso, hay que establecer la exposición y la vulnerabilidad de la población y del sitio. Lo primero que hay que establecer es la probabilidad de que los agentes químicos estén en contacto con la población o por su población a evaluar.
Posteriormente hay que ver si hay propiedades físicas y químicas en estos compuestos o evidencias científicas que demuestren que hay una exposición efectiva, es decir, que fue capaz de atravesar o es capaz de atravesar membranas biológicas. Y posteriormente hay que establecer valores comparativos, como la tasa de exposición, que permite a través del peso corporal y la ingesta diaria establecer un orden de magnitud para saber si la concentración que se está consumiendo está por arriba de una norma o un límite permisible para consumo. También se evalúa la exposición de manera integral, donde se contempla la cercanía al sitio, las vías de exposición, los destinos finales, los escenarios, entre otros valores. Y también se evalúa en este apartado la vulnerabilidad tanto del sitio como la población. ¿Cuántos del sector expuestos pertenecen a un sector vulnerable que son los niños menores de 3 años o los adultos mayores de los 60? Y también establecer algunos valores de vulnerabilidad del sitio, como la presencia de campos de cultivo, la presencia de escuelas y hospitales en la zona donde pudiera estarse liberando o exponiendo las personas. Como siguiente paso, se requiere hacer la evaluación de la relación dosis-respuesta. Aquí partimos de establecer la relación de la dosis diaria de exposición, que contempla también la tasa de ingesta y el peso corporal de las personas, ¿sí? Y a partir de esto se pueden hacer inferencias, como el potencial de riesgo tóxico, el potencial mutagénico, el potencial teratogénico y carcinogénico de las sustancias, así como la incidencia de cáncer en la población. Valores que son muy importantes para hacer estudios de evaluación de riesgo a la salud. En conjunto, estos valores me pueden permitir establecer la evaluación del potencial de riesgo, que como ya habíamos definido, es la probabilidad de que se ejerza un efecto nocivo a la salud. Y esto lo hacemos a través de seleccionar el mismo número de indicadores, tanto de peligro como exposición, ¿sí? Con 3 o 4 niveles, ¿sí? Y esto me permite evaluarlos y compararlos entre sí. Como siguiente paso está la fase experimental. En la fase experimental, una vez que yo establecí cuáles son los compuestos que tienen mayor probabilidad de efecto, se hacen experimentos con técnicas y métodos o ensayos para evaluar datos a la biota. Se pueden hacer dos tipos de experimentos: de toxicocinética para saber la ubicación del compuesto y su concentración dentro del organismo, abarcando la absorción, la distribución, la acumulación, la excreción, la secreción y el metabolismo, así como estudios de toxicodinámica, que nos permiten establecer, ¿sí?, los mecanismos de acción y los efectos potenciales. En este caso, podemos trabajar con indicadores bioquímicos, ¿sí?, como la constante de eliminación, la constante de absorción, el porcentaje de biodisponibilidad, la vida media del compuesto, la vía de excreción, la dosis absorbida, entre otros. Y en el caso de los efectos biológicos, también podemos trabajar con los indicadores toxicológicos, como la dosis de referencia, la dosis efectiva, la dosis sin efecto, los límites permisibles, la concentración máxima admisible, entre otros valores que vemos normalmente en toxicología. Y finalmente se establecen también indicadores de daño, como toxicidad, daño reproductivo, cancerígeno, mutágeno, teratogénico, citotóxico, entre otros. Finalmente, de ahí pasamos, una vez a obtener la información, a la comunicación del riesgo. Esta es una etapa muy importante para saber qué hacer con la información. Se establece un público meta, un mecanismo de transmisión de la información, y se decide cómo y cuándo transmitir esta información, y se permite la evaluación para saber si la información cambió a las personas o su percepción o su información de lo que uno quiere transferirles. Esto nos lleva finalmente a la gestión del riesgo. ¿Qué es la gestión del riesgo? La gestión del riesgo ya es el uso máximo, ¿sí?, de la información, que nos permite llevarlo a regular, a establecer políticas o normas que regulen su uso, su consumo, su liberación y minimicen sus efectos en la población. Recuerda que todos estos pasos del análisis de riesgo tienen sus virtudes y sus debilidades, y deben ser tomados con ciertos juicios debido a que dependemos del acceso a la información. Entenderlas podrá ayudarnos a los tomadores de decisiones a la búsqueda de un mejor uso y de posible información que nos ayude a la toma de decisiones. Muchas gracias y espero que este tema haya sido de tu interés. Aquí te recomiendo un par de libros que tienen que ver con la evaluación de riesgo. Uno de la Organización Mundial de la Salud, uno de una agencia española. Tenemos un par de libros más que son de origen estadounidense y algunas bases de datos que tú puedes consultar
que también podían ser de tu interés y que te podían ayudar a discernir estos valores. Muchas gracias y hasta la próxima.